Bienvenido. Continuamos, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Mauricio Rodas, precandidato para la alcaldía de Quito. Mauricio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado. Mauricio Rodas, ¿qué lleva a Mauricio Rodas luego de la candidatura a la presidencia de la República a optar por una candidatura de carácter local, en este caso, y en alianza con Quito Vive? La verdad que eso estaba fuera de los cálculos, entendiendo que Suma había tratado, había orientado sus esfuerzos a convencer a Esteban Paz, más bien para la candidatura a la alcaldía de Quito. ¿Qué lo hace cambiar de decisión a Mauricio Rodas? Y dos, ¿en cuáles son los ejes sobre los que se basa este acuerdo con Antonio Ricaurte? Bueno, lo que ha hecho que tomemos esta decisión, Carlos, es la necesidad urgente de rescatar Quito. El resolver los gravísimos problemas que tiene la ciudad y que en los últimos años más bien se han agravado, producto de una administración municipal deficiente. Es nuestra responsabilidad con la ciudad y por eso estamos asumiendo este gran reto bajo una gran plataforma de unidad. Lo que nosotros siempre hemos hecho es impulsar una candidatura de unidad. Esa fue, por ejemplo, la intención cuando lanzamos la posibilidad de Esteban Paz, justamente aglutinar apoyos diversos en torno a una persona que incluso es de fuera de nuestro movimiento, porque Esteban no milita en el movimiento Suma. Lo que nosotros entonces demostramos con aquello es que no hemos estado buscando posiciones personales, sino siempre luchando por una verdadera opción de unidad. Ventajosamente aquello ha sido posible. Hemos incorporado a diferentes sectores sociales, gremiales, estudiantiles, sindicales, a esta gran plataforma de unidad que hemos también consolidado a través de nuestra alianza con el Movimiento Vive de Antonio Ricaurte, quien, y lo debo señalar públicamente, ha tenido un gran gesto de desprendimiento, de renunciamiento, de generosidad con Quito, al ceder una legítima aspiración personal en aras de la unidad. ¿Qué ha hecho que lleguemos a este gran acuerdo, Carlos? Justamente lo que dije al principio, la urgencia de impulsar una nueva visión para Quito, una visión fresca, moderna y de futuro que permita resolver los problemas de los ciudadanos bajo un esquema de unidad con profundo enfoque ciudadano, tomando en cuenta las necesidades, las demandas de los ciudadanos, para terminar con una alcaldía como la actual que está de espaldas a los ciudadanos, que no toma en cuenta sus problemas ni sus demandas. Ok, ya vamos a ir a hablar en qué consiste ese rescate de la ciudad de Quito y cuáles son las propuestas de Mauricio Rodas, pero antes una pregunta. En caso de ganar las elecciones, Mauricio Rodas, considerando que por esta vez el plazo para la alcaldía es prácticamente 5 años, ¿significa que Mauricio Rodas renunciaría a la opción de ser candidato a la presidencia de la República en el 2017? Carlos, yo estoy aquí para ganar y por supuesto aquello es incompatible con cualquier aspiración presidencial para 2017. Ok, queda claro entonces el tema. Significa que Suma tendría que buscar un candidato a la presidencia de la República. Ahora, vamos entonces, ahora sí, ¿rescatar a Quito de qué? Bueno, del caos en el que se encuentra hoy día, por ejemplo, en materia de movilidad. Ese es un tema fundamental, Carlos, y creo que todos los quiteños lo reconocen. Vamos a tener un sistema de movilidad eficiente y que brinde calidad de vida a todos los quiteños. Primero empezando con un sistema integrado de transporte metropolitano, multimodal, realmente que brinde comodidad y seguridad a todos los quiteños, conectando a todos los puntos de la ciudad. Vamos a continuar con el proyecto del metro que nos parece importante, pero revisando su viabilidad financiera para que no genere una deuda excesiva que significa a la larga más y más impuestos para los quiteños durante muchos años. Queremos evitar eso. Por lo tanto, sí al metro, pero insisto, revisando su viabilidad financiera y técnica. Pero hay que entender que el metro no va a solucionar todos los problemas y además estará listo en un plazo de entre 5 y 10 años, según los expertos. Por lo tanto, se requieren medidas complementarias de corto plazo. Vamos a repotenciar el sistema del trolebús, vamos a repotenciar el sistema de la ecovía, con el trolebús, vamos a llegar hasta Calderón, que es una zona no atendida actualmente. A través de la extensión de la ecovía vamos a llegar a Guamaní, vamos a extender el corredor central desde la Ofelia hasta la mitad del mundo. Vamos a establecer un sistema de metrocables para conectar a los barrios altos del noroccidente y del suroriente de la ciudad de Quito. Vamos también a descongestionar el tráfico vehicular, generando una reingeniería vial en la ciudad,
con 5 ejes transversales este-oeste que conecten con el anillo periférico que tiene hoy la ciudad con la occidental y la Simón Bolívar. Vamos también, Carlos, a establecer un sistema de semaforización óptimo, adecuado. Vamos a emprender un sistema de administración moderno, eficiente de nuestros pavimentos. La gran mayoría de las calles en Quito tienen fisuras o baches. Es un desastre. Eso tiene que cambiar. El actual alcalde nos está pidiendo que esperemos 5 años más para que vengan las soluciones. Los quiteños no podemos seguir esperando 5 años más. Y lo propio ocurre en seguridad, que es el otro gran problema que tiene Quito. En los últimos años, la seguridad se ha deteriorado en nuestra ciudad. Por ejemplo, entre 2011 y 2012, los robos y asaltos se incrementaron en un 27%. Pero, Mauricio, el 80% de los robos y asaltos en Quito se produce en el espacio público. Eso quiere decir que nuestra ciudad ya no nos brinda la paz y la tranquilidad que nos han robado, lamentablemente. Quedémonos ahí por un momento antes de seguir desarrollando el tema de seguridad y volvamos al tema de la movilidad. Mauricio, has mencionado varios temas en relación a la movilidad. Has dicho, vamos a continuar con el metro, pero vamos a hacer un análisis profundo en el tema financiero para que Quito no quede sobreendeudado, pero en el corto plazo tenemos que tomar medidas. Esas medidas que has descrito en este momento, algunas son no solamente de carácter de acción, sino también van a requerir presupuesto. El tema es cuánto podría costar aquello y si las fuentes de financiamiento del municipio de Quito básicamente son recursos propios o va a requerir endeudamiento o algún tipo de apoyo con el gobierno central. Bueno, evidentemente el municipio de Quito tiene que trabajar con el gobierno central, Carlos, eso es fundamental. Esa es la responsabilidad de un alcalde de Quito que debe servir de manera eficiente a sus ciudadanos. Yo voy a trabajar de la mano con el presidente de la República por el bienestar de Quito. Eso, insisto, es lo responsable. Tenemos un detalle de los costos de cada uno de estos proyectos, Carlos. Por ejemplo, a manera simplemente de ilustración, la repotenciación del trole con 100 unidades biarticuladas que tendrán el doble de capacidad de pasajeros que las actuales, para que ellos puedan viajar con más comodidad, con más seguridad y no de esa forma tan incómoda como lamentablemente lo hacen hoy. Aquello junto con la reparación de las actuales unidades va a tener un costo de 150 millones de dólares. Y así puedo darte el costo de cada uno de estos proyectos, para lo cual se ha estructurado un plan de financiamiento que incluye recursos propios del municipio, recursos del gobierno central y eventualmente también endeudamiento. Pero, insisto, lo que queremos es ser profundamente responsables con las finanzas de la ciudad. Y aquello nos preocupa justamente a propósito del tema del metro. El actual alcalde ha señalado que el metro tendrá un costo de 1.500 millones de dólares, pero según los expertos, en realidad tendría un costo superior a los 2.400 millones de dólares. Estamos hablando además de que, y además estamos hablando, Carlos, de un posible subsidio para la operación de este metro tremendamente pesado para las finanzas de la ciudad. A eso me refiero con que hay que ser muy responsables en revisar la viabilidad financiera de este proyecto, que nos parece importante y que lo vamos a continuar. Pero eso significa, y sigo con el tema de movilidad, porque el tema de movilidad es el rubro más caro que por lo que tú me estás comentando puede existir. ¿Qué significa aquello? ¿Significa que Quito tendría que incrementar los impuestos prediales? No, Carlos, no vamos a incrementar los impuestos. Por el contrario, queremos establecer estímulos tributarios, por ejemplo, para estimular, valga la redundancia, la actividad productiva. En la ciudad de Quito, y te pongo 2 datos preocupantes, el desempleo se ha incrementado en el último año, mientras que a nivel nacional urbano ha decrecido. La pobreza en Quito se ha incrementado en el último año, mientras que a nivel urbano nacional se ha reducido. Esto nos indica claramente que algo está pasando con la economía de los quiteños y debemos mejorarlo. Para ello creemos que es mucho lo que puede hacer el municipio para dinamizar la actividad económica de la ciudad, impulsar el emprendimiento, apoyar de mejor manera a las micro, pequeñas y medianas empresas para que fortalezcan sus actividades y generen el empleo digno y bien pagado que los quiteños necesitamos. Y para eso, lo que estamos planteando es primero un esquema de reglas claras de juego, estables en el tiempo, que no cambien con tanta frecuencia, y también establecer una serie de estímulos, incluso de carácter tributario,
para dinamizar la actividad económica que tú sabes a la larga va a terminar generando incluso mayores recursos al propio municipio. En la medida en que tengamos una mayor actividad económica, tendremos también mayores ingresos vía recaudación al municipio de Quito. Ahora, Mauricio, en el tema de movilidad, ¿qué vas a hacer con el pico y placa? ¿Lo vas a eliminar? Porque el incremento del parque automotor en Quito es real, y por un lado, y por otro lado, el tema de la cantidad de movilizaciones diarias de las personas es tremendamente elevado también. ¿Qué piensas hacer en ese sentido? Es decir, ¿se elimina el pico placa? ¿Cómo se piensa racionalizar el crecimiento del parque automotor? ¿Qué tipo de incentivos se va a dar para que usen la transportación pública y no la movilidad particular? Bueno, a propósito de eso, Carlos, es curioso ver cómo lo que escuchamos hoy decir al alcalde, lo que le escuchamos ofrecer, es exactamente lo mismo que ofreció hace 4 años y evidentemente no lo ha cumplido porque lamentablemente seguimos en Quito con un caos vehicular terrible que incluso es peor que aquel que existía cuando el alcalde Barrera inició su gestión. La medida del pico y placa evidentemente ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Porque el pico y placa lo que hace es reducir en un 20% el flujo vehicular por día. Sin embargo, en estos 3 años y más de aplicación del pico y placa, el parque vehicular en Quito se ha incrementado en más del 30%. Eso quiere decir que el incremento del parque vehicular ha sido mayor que la reducción del flujo que se genera a través del pico y placa. Hay que revisar esta medida. ¿Y qué estamos planteando, Carlos? Algunas exoneraciones. Por ejemplo, que aquellos vehículos con alta ocupación, es decir, con 3 o más pasajeros, queden exentos del requisito del pico y placa. ¿Qué queremos hacer? Estimular que los vehículos viajen con muchos pasajeros en lugar de tener un gran número de vehículos con un solo pasajero que incrementen la congestión. También, por ejemplo, podemos establecer carriles express especiales para los vehículos con alta ocupación, por ejemplo, en el túnel de Guayasamín. Ese es el tipo de soluciones, Carlos, que son efectivas y que se tienen que aplicar y que lamentablemente el actual alcalde no ha hecho, contribuyendo así con, lamentablemente, decrecer la calidad de vida de los quiteños, que día a día tenemos que pasar horas en el tráfico en lugar de disfrutar ese valioso tiempo con nuestras familias. Ahora, vamos a lo siguiente. Tú mencionaste que Quito ha crecido en el desempleo urbano, que a diferencia de otras ciudades o en el consolidado nacional que ha decrecido el desempleo. Bueno, Guayaquil más o menos corre la misma suerte, evidentemente. Son las grandes ciudades del Ecuador. Y has mencionado el tema de la economía, de generar incentivos para dinamizar la economía en Quito. ¿Cómo lo piensas hacer desde el municipio de Quito? Bueno, como mencioné, primero con un esquema de reglas claras de juego, y que no cambien constantemente en el tiempo. Tú sabes que un elemento fundamental para incrementar la actividad económica es la certidumbre, la confianza respecto a la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas. Eso es lo primero. Segundo, con un municipio que cambie su enfoque, Carlos. Hoy tenemos un municipio de Quito controlador, sancionador, que está persiguiendo a los ciudadanos, que los multa, que les cae al más mínimo error, al más mínimo defecto, que limita la actividad económica con una tramitología tremendamente engorrosa, difícil, que resulta una verdadera pesadilla para quienes quieren emprender una actividad productiva. Queremos cambiar ese enfoque por el de un municipio que sirva a los ciudadanos, que no los controle, que no los sancione, que no les caiga con el hachazo a la primera, que les facilite la vida, que contribuya a mejorar su calidad de vida, que contribuya al emprendimiento de actividades productivas que generen riqueza y empleo. Un municipio facilitador que le dé la mano al ciudadano, no que esté persiguiéndolo constantemente. Y esto tiene mucho que ver también con la actividad económica. Vamos a desregularizar una serie de trámites que son tremendamente complicados, que lo que hacen es dilatar el tiempo de inicio de una actividad económica, complicándola, entorpeciéndola. Queremos un municipio amigable, facilitador, por supuesto, que cumpla la ley con rigurosidad, pero que también establezca las condiciones necesarias para que llevemos una vida agradable en Quito, una vida de progreso, de bienestar. Mauricio Rodas, me queda pendiente el tema de seguridad y el tema de medio ambiente, que seguramente lo vamos a tratar más adelante cuando comience la campaña de forma oficial. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Encantado.